Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Vamos a darle lectura en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice la bendita palabra así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La religiosidad. ¿Qué entendemos por la religiosidad, hermano, hermana? ¿Alguna sugerencia, alguna aportación de lo que es la religiosidad? Algo tremendo, un tema toda la semana por ahí el Señor me estuvo hablando referente a este tema, y me tocaba el Señor de una manera muy especial. Y así como yo me tocó el Señor, espero realmente que nos toque a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y le voy a pedir que pongamos atención y que estemos totalmente atentos a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén. Nunca os conocí, dice el Señor. ¿Pero a quién le está diciendo? Le está diciendo a todos aquellos que ya son cristianos o que ya confesaron en algún momento que Cristo es su Rey y su Salvador. Tanto así que hacían servicios, tanto así que iban y predicaban la palabra del Señor, evangelizaban la palabra del Señor, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero a la mera hora, estando delante de la presencia del Señor, confiados, no pasaron. Yo decía, bueno, si hay alguien que tiene y que hace eso, bueno, por derecho el Señor dice que ya no somos nosotros, sino es Él dentro de nosotros. Entonces yo decía, bueno, Señor, aquí parece como que te estás contradiciendo. Pero algo que he aprendido de las Escrituras es que siempre donde encontremos aparentemente una contradicción, hay una revelación por parte de Dios. ¿Cómo es posible que estos hermanos, hermanas, hayan echado fuera demonios en el nombre de Jesús y el Señor no los conozca? Algo interesante, ¿no? Bueno, algo tan sencillo y simple como que el Señor se respalda a sí mismo. No necesita de ti, no necesita de mí para hacer milagros y proezas. ¿O acaso alguno de nosotros estuvo con el Señor cuando creó todo esto? ¿Quién estaba con el Señor en Génesis? Nadie. ¿Acaso el Señor necesitó de alguno de nosotros para que Jesús viniera? No. No necesita de un ser humano para respaldarse a sí mismo el Señor. Simplemente por eso nos encontramos que muchas veces en otra, es así lo vamos a llamar, religiones, católicos, aún cristianos que predican su palabra, o iglesias cristianas, llámese pentecostales, bautistas, del séptimo día, mesiánicas, hacen, entre comillas, la voluntad de Dios, y se ven grandes milagros y grandes proezas, pero no hay nada de Cristo Jesús en su vida, en nuestra vida. El Señor se respalda a sí mismo. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. Oiga, pero ¿cuándo se va a respaldar el Señor y cuándo no? Porque en Hechos de los Apóstoles, todos los que hemos leído los Hechos de los Apóstoles, dice que cierta ocasión unos individuos, queriendo echar fuera un demonio, les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Pero Pablo en la carta de los Romanos dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Dice el Señor: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿O acaso alguna olla de barro le dirá al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del barro utensilios, unos para usos más domésticos y otros para usos más nobles? ¿No tendrá derecho el alfarero para eso? Bueno, pues dice Jeremías que Dios es el alfarero. Pero nunca os conocí. El tema es la religiosidad.
Para poder adentrarnos un poco más, ya saben que me gusta por ahí escudriñar en otras versiones. Uso mucho la traducción al lenguaje actual. Y en la traducción al lenguaje actual dice: cuidado, cuidado. Como que nos está advirtiendo el Señor, como que nos está diciendo, Diego, cuidado. Diego, cuidado. ¿Cuidado de qué, Señor? Cuidado de ser religioso. ¿Pero por qué, Señor? Pues mira, Diego, mira, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño. ¿Para cuántos Cristo es el Señor y dueño? ¿Para cuántos de los que estamos aquí Cristo es su Señor y dueño? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, no todos los que no todos, es decir, mire, ahí le va. Cuando yo me convertí al cristianismo, luego el Señor me dio la oportunidad de predicar. Al mes de convertido, luego compartí con los jóvenes, y a los 3 meses ya estaba yo predicando los domingos. Pero mis predicaciones no eran mías. ¿No eran suyas, hermano? No eran mías, porque yo leía la escritura, pero no sabía cómo expresar lo que Dios me daba. Entonces yo buscaba y escuchaba yo predicaciones de pastores famosos, conocidos, a veces del mismo pastor de la iglesia, y sacaba versículos y los anotaba porque siempre me llevaba una libretita. Y cuando me tocaba compartir, no eran mis predicaciones, era una copia de una predicación. ¿Por qué? Porque yo escuchaba en ese tiempo, me acuerdo, Armando Alducin, y había predicaciones que yo decía: me gusta esta predicación. Bueno, y me la aprendía de memoria. Y la escuchaba todo el día con los audífonos, y me ponía a escudriñar y decía: sí, cierto lo que está diciendo, tiene razón, aquí está bien, no, aquí está mal, aquí esto no lo voy a decir. Y cuando compartí y predicaba, yo me quedaba así en el púlpito y decía: bueno, hermanos, así. Pues los hermanos se confundían, a veces no entendían, como que a lo mejor yo no me daba a explicar, y decía: bueno, a lo mejor esto no fue hecho para mí, Señor. Bueno, voy a buscar otro predicador. Y busqué otros predicadores, entre ellos el pastor Jorge García, el mismo pastor Rodríguez, pastor Baltasar, que era mi pastor en ese tiempo. Y yo copiaba, grababa las predicaciones, las escuchaba y después trataba de imitarlos, pero algo no estaba bien. A veces como que la congregación, la iglesia sí respondía, a veces como que no respondía, y decía: bueno, Señor, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué pasaba? Que el Señor no estaba respaldando mi vida, además de que Dios a cada uno le da una proporción y la gracia que cada uno tiene. ¿Cómo que Dios no me respaldaba? Porque mire, cuando yo me convierto al cristianismo, yo iba diario, estaba allá, pero lo hacía más que nada por escapar de la casa, escapar del hogar, por X o Y razones. No iba con ese amor, con esa convicción. ¿Por qué? Porque apenas un hermanito me hacía un feo y ya me sentía. Una vez me acuerdo que hasta llegué con el pastor llorando: ya me voy, pastor. ¿Por qué? Porque el hermanito me dijo así. No, Diego, tranquilo, no, ya me voy. Emociones. En otra ocasión me enojé, no llegaron los hermanos a los servicios, nada más estaba yo. Me enojé y dije: yo no, voy a cerrar la iglesia, me voy a ir. ¿Por qué? Porque no iba a lo que iba, sino yo iba a convivir a veces con los hermanos, y queriendo tener esa ideología, terminaba pensando en otra cosa. Cuando estaban predicando, yo bien que recuerdo que a veces me quedaba así, decía: no, está mal, ahí no tendría que decir eso, no, ya se equivocó el pastor, no, eso ni siquiera, a ver dónde está eso, a ver que nos diga la cita bíblica, ahorita que se descuide lo voy a agarrar. Pero el Señor no nos ha mandado a juzgar ni a criticar. Dice: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. No es suficiente decir que Jesús es nuestro dueño y nuestro Salvador. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Y los mandamientos de Dios nos llevan a la vida eterna. ¿Saben cuál es la vida eterna? ¿Alguien de aquí sabe cuál es la vida eterna? Y está en la palabra de Dios.
vivir para siempre. Amén. Jesús es la vida. Amén. Si alguno de nosotros hemos leído, yo sé que así como ahorita pregunto, y lo hemos leído, porque sí lo hemos leído, pero a veces esta mente, ay Dios, nos cuesta trabajo para retener las cosas. Mire, en Juan capítulo 17 Jesús hace una oración, y en esa oración Él le ruega al Padre, le dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios que me has enviado a mí, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, quiero que conozcan al Padre y que me conozcan a mí, y al mismo tiempo el Padre está en mí. Esto suena como algo raro, como ilógico, pero no es de lógica, porque Dios no tiene lógica. Con Dios es acercarse con fe. Si de los que estamos aquí no creemos, y usted no cree que Dios le está hablando en este momento, ¿qué cree? Ya no agrada al Señor, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, hermano, pero usted predica bien feo. ¿Y qué? Utilizó una burra en Números para predicarle a Balaam. Números dice que la burrita por ahí, en Balaam le dijo, empezó a hablar la burra, y Balaam tenía los ojos vendados. O sea, no veía a Balaam, no veía que el ángel del Señor iba a matarlo. También dice por ahí la escritura, nomás cheque, nomás veamos, nomás el mismo Satanás le predicó a Cristo Jesús en el desierto. No está escrito: tírate abajo, porque a sus ángeles enviará. Le leyó la Biblia, le leyó las escrituras, le predicó Satanás a Cristo. Ahora, ¿cómo diferenciamos si nos están predicando es realmente del Señor o no es del Señor? Porque yo les puedo decir: Cristo es mi Señor y mi dueño y mi Salvador, pero a la mera hora es algo reprobado. Por eso dice: cuidado, cuando llegue el día que Dios juzgará a todo el mundo, muchos dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Yo sé que más de uno de los que estamos aquí hemos ido a predicarle a la familia, al amigo, al consegro, pero nuestra vida por los suelos. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia con enojo, con ira. A veces ni venimos, le hacemos caso a esa voz que nos dice: no vayas, tienes cosas más importantes que hacer. No, de todas maneras la alabanza va a empezar, y a veces se tardan en la alabanza. No, además ya sabes qué cantitos van a tocar en la alabanza. Mire, yo le aseguro, si juntamos a todos los pastores en México, ¿cuántos pastores les gustaría que fueran? Vamos a ponerle un mínimo, 300 pastores. 300 pastores, un mínimo. No estoy generalizando, estamos haciendo un ejemplo. Ahora, de esos 300 pastores, ¿cuántos realmente se preocupan por el rebaño que Dios les ha dado? ¿Cuántos le marcan a sus ovejas? ¿Cuántos se fijan, que ya se lastimó la oveja? Bueno, pues le voy a sobar. ¿Cuántos están ahí que ya se enfermó la oveja? Bueno, pues le doy su medicina, la llevo a los pastos verdes a que tome agua, que tiene hambre le doy de comer, que ya no encuentro una oveja, pues me voy a buscarla, así dice la palabra, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas, y cuando ve que le falta una, deja las 99 para ir a buscar esa oveja que se le perdió. Ahora, si nada más figuramos y comparamos al buen pastor que es Cristo Jesús y el ejemplo que nos da con esos 300 pastores, ¿cuántos pastores creen que salgan aprobados por el Señor? Porque la mayoría busca trasquilar a las ovejas. Y hermanos, esto, otro. Sí, hay necesidad en la iglesia. Hay necesidad en la iglesia. ¿Ustedes ven que hay necesidad aquí en la iglesia? ¿Cómo qué? No sé. La renta de la luz. Póngale, ya no las necesidades básicas, ¿no? Pegar un texto bíblico aquí. Texto bíblico. Ya no quiera simplemente hacer la limpieza de los baños. Los dulces, ustedes ven ahí los dulces y gloria a Dios, ya pusieron dulces. Pero ¿quién fue por los dulces? ¿Quién puso de su bolsillo para los dulces? Ustedes ven las sillas.
Pero ¿quién puso las sillas? ¿Quién limpió las sillas? Porque hay sillas, si ustedes han estado en otros servicios, que a veces con los hermanos ponen su comida en las sillas y las sillas terminan manchadas. Ahora imagínense que usted se sienta en la silla, pues con todo el jitomate, el aguacate de la semana pasada. ¿Quién limpió? ¿Quién limpia el piso? ¿Quién afina los instrumentos? ¿Quién limpia esto? ¿Quién barre allá afuera las escaleras? ¿Quién? Ya no mucho la necesidad, sino que ofrendar un tiempo a Dios. Hermano, pues hoy ya ni me diga que Dios ya le está hablando. Hermano, Dios me habló y voy a llegar más temprano porque Dios me puso en el corazón limpiar las sillas. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice: pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Oigan, nada más, qué tremendo. Gente malvada, que dice que Jesús es su Señor y su dueño. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Alabado sea el Señor. Bueno, para poder entender un poquito más la religión, porque lo estoy viendo con cara de como que no le entiendo al hermano, como que se nos está yendo de lado. ¿Dónde inicia la religión? La Biblia lo registra. ¿Dónde vemos religión en la Biblia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Otro lugar en la Biblia donde hemos encontrado fariseos blanqueados. Amén. Amén. Mire, la religión empieza desde Génesis, desde el principio, desde Génesis. Oiga, hermano, ¿y dónde? Cuando Abraham conoce a Dios. No, antes. En la Torre de Babel. No, muchísimo antes. Cuando Maín mata a Abel. No, muchísimo antes. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. A lo mejor para entender primeramente el concepto de religión, porque Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación, una comunión, una intimidad. ¿Por qué? Porque los que están casados no conocen a su esposa si no están en intimidad. Igualmente las esposas no conocen a sus esposos en la intimidad. Pero ¿dónde encontramos que Dios nos conoce en la intimidad? Cuando estamos desnudos. Génesis capítulo 3 versículo 7. ¿Cómo dice Génesis capítulo 3 versículo 7? Estamos hablando de la caída. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Vamos a entrar en el contexto. Para este momento Adán y Eva ya habían comido del fruto prohibido, que Dios les dijo: no comeréis, porque el día que coman ciertamente moriréis. Y comieron, es decir, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Buscan justificarse. El religioso siempre va a buscar justificarse. ¿Y cómo se justificaron? No buscaron a Dios. El único que puede justificar al ser humano es Dios. Es el único que puede justificarnos. El único que puede justificarle de sus pecados, de mis pecados, de lo malo que yo hago, es Dios. Pero ellos dijeron: no consultemos a Dios. Oye, Eva, ¿qué haremos? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí se crea la religión. ¿Por qué? Porque ellos buscan cubrir su pecado, pero ante Dios no estaban cubiertos, seguían estando desnudos. Ellos buscan cubrir su pecado. Es decir, vean nada más que el 12 de diciembre, ¿qué pasa el 12 de diciembre aquí en nuestro México lindo y querido? La guadalupana. Hermanito Braulio se ríe porque sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué hacen todos los fieles devotos guadalupanos, romanos, católicos, apostólicos? Se van a la villa de rodillas y van con fe. No se puede negar esa fe. Van con fe, una fe que si tuviera el cristiano otra cosa sería, pero van con fe.
A lo mejor una fe equivocada, pero van con fe. Pero ahí van, ahí van. Ahora, cuando terminan de hacer su manda, ¿cuándo se acuerdan de la Virgen? Póngale, si se acuerdan. Ok, ¿qué cambios hay en su vida? Porque siguen siendo mal hablados, chismosos, se enojan por todo, tomadores, les gusta la parranda. Pero ¿cómo se justifica? No, sí me porto mal, pero pues voy con la Virgencita, hago mi manda y tan tan se acabó. ¿Qué hacen los grandes narcotraficantes de México? O simplemente quien tiene dinero dona miles de pesos a su religión y con eso tapan un poco sus pecados. Con eso tapan un poco sus pecados. Ahora, ¿cómo lo hace el cristiano? Bueno, pues voy a la iglesia los domingos nada más. No digo por los que estamos aquí. Aleluya, yo nada más estoy exponiendo la palabra del Señor. Si por ahí le cayó la pedrada. ¿Cómo evitamos la religiosidad? Póngale, yo sé que no siempre podemos venir, pero en casa la lectura de la Biblia, la oración, esa comunión con el Señor y el testificar que Dios es un Dios vivo, porque Él nos mandó ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura. Pero ¿cómo le vamos a decir a las personas: está mal que mientas si en el trabajo nos cachan con una mentira? No, la Biblia dice que no te tienes que enojar. O luego hasta ellos mismos nos leen la Biblia. Oye, pues no, tu religión dice que esto, lo otro, y mira, ahí andas haciendo esto, lo otro. Y a veces llegamos el domingo, nos hincamos una hora, ya ni una hora, ni 10 minutos, 5, 3 minutos. Y hasta eso queremos que oren por nosotros. Y si no oran por nosotros, hasta nos sentimos ofendidos. Ya con eso estamos siendo religiosos. O cuando queremos aplicar la palabra para el de enfrente: hermanita, perdóneme, pero usted está mal. Oiga, hermano, está bien, pero ya entramos en debate. Religiosos. Oigan, lo que pasa es que tenemos que guardar el sábado. Pues si Jesús es el Shabbat, Él es el reposo. ¿Cómo diferenciamos? Porque por fuera, no, si yo cumplo la Biblia, yo leo, yo oro, yo. Siempre el que habla más de sí es religioso. Pero usted lo ve en la alabanza. Manito, yo veía cómo se gozaba. ¿Vieron cómo se gozaba este hombre? Eso no es religión. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo apenas nos ponían un tss, 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 y luego empezaba el pie. Luego empezaba el pie. O nos ponían que una cumbia y luego empezaba ahí. O que nos ponían otro tipo de canciones y mínimo mover la cabeza y ya estábamos. Ah, pero para el Señor. Oiga, hermano, pues ¿qué no le gustan las alabanzas? Sí, pero esas alabanzas no. Pues no son para usted. ¿Para quién es la alabanza? ¿Nos tiene que gustar a nosotros? Pues es para el Señor. Es para el Señor esa alabanza. Gozarnos. Mire, yo cuando me convertí, yo hacía esto. Y me preguntaban: oiga, hermano, ¿no se goza? Y yo: sí, por dentro. Oiga, ¿eso es gozarse? Eso es gozarse. Eso es gozarse. Dice la Biblia que Pablo se regocijaba cuando hablaba del Señor. Y nomás imagine cuando uno se regocija. Simplemente, si alguna vez nos ha gustado el fútbol o cualquier otro deporte y nuestro equipo anota un gol, ¡gol! O cuando están ahí el box, sí, dale, duro. Ni nos oye el boxeador, pero ahí estamos, dale, pégale duro. No, ya nos estamos enojando. O que vemos una película y ahí estamos, no, hasta queremos darle un aplauso a la película como si nos oyeran los actores. Pero esto no es religión, esto es relación. Y otra vez vuelvo a repetir lo que repetí en la mañana. Voy a decir unas palabras que dijo el hermano Braulio. Miren, hermano, es que hoy no sentí al Señor. ¿No lo sintió, hermano? No, oiga, pues qué raro. Yo sí lo sentí y el hermano lo sintió.
pues el Señor aquí estuvo. Que usted no quiso tener la sensibilidad ni prestar oído a la presencia de Dios por sus afanes, por los problemas de la vida, por las concordancias, porque la luz, no, es que yo no sé por qué vine aquí, mejor me voy a cambiar de iglesia, cada vez son menos los hermanos. No, pues venimos realmente a ver cuántos hermanos hay. ¿Por qué venimos? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Dice Efesios que fuimos hechos para la gloria de su alabanza. Pero sí, aleluya, gloria a Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí se crea la religión. A partir de ahí nos damos cuenta que pide el católico es la fe en Jesús y los sacramentos. Si usted no ha leído los sacramentos, o no hace obras de caridad, o hace esto o lo otro, o no va a Chalma, ya está teniendo problemas con Dios. ¿Qué hace el testigo de Jehová? Si usted no va, no, tiene que hacer cosas, tiene que ganarse la salvación. ¿Qué hacen los musulmanes? Bueno, pues ellos creen que la promesa está en Ismael, el hermano de Isaac. ¿Qué hacen los árabes? No, musulmanes. Los del Islam, ellos creen que es Mahoma su salvador. Los del Buda, ellos tienen que meditar horas y meditar horas para alcanzar la iluminación. Oiga, no, pues si cuando se trata de meditar, si a veces en la oración orando 10, 15, 20 minutos, ahí andamos con que ya nos duele la rodilla. Ahora imagine para alcanzar un poco de la iluminación del Buda. Y lo peor de todo, Buda dijo, busquen la verdad. Él nunca dijo dónde estaba la verdad, dijo, busquen la verdad. Y Jesús vino y dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que si uno pone algo más antes que a Dios, desde un pensamiento, los problemas, los afanes, una imagen, el dinero, eso es una religión. Pero quien no pone a Dios primeramente en todo, venimos aquí muy santos, aleluya, gloria a Dios, pero estamos en la casa, nos machucamos el dedo gordo del pie y empezamos a recordar a toda la familia. Y somos todo menos hijos de Dios. O estamos en el trabajo y como que se nos olvida que somos cristianos y actuamos igual que los demás. Y los domingos venimos, o a veces necesito ir al servicio de oración porque ahora sí y eso hacía yo antes. Necesitaba ir a los servicios de oración de miércoles y lunes para sentirme bien, porque era un religioso, para tener esa paz. Pero si viera qué hermoso es tener la paz del Señor las 24 horas, todos los días de la semana. Mire, ¿cómo resolver la religión? ¿La podemos resolver nosotros? No, mire, en el versículo número 21, ¿qué dice de ese mismo Génesis 3, 21? ¿Qué dice? Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y ¿quién es el único que puede cubrir nuestra desnudez? Dios. Nada más. Nada más. No me dice, y Dios los llevó el domingo a la iglesia, y Dios les dijo, hínquense y oren a la Virgen. No dice, y se fueron a Chalma. Dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, y vuelvo a hacer énfasis porque realmente es sorprendente. Miren, cada domingo vemos menos hermanos, como si los ahuyentáramos. Queremos que la iglesia se llene, pero primeramente del Señor, amén. Y después que el Señor mismo vaya añadiendo, los hermanos que deben de ser salvos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos más religiosos que nada. Basta la religión. Basta la religión. ¿O acaso nada más
Nada más tengo responsabilidad yo y los hermanos Braulio, Hilario y el hermano Abraham. Nada más tenemos responsabilidad en la iglesia. Nada más tenemos responsabilidad nosotros. ¿Quiénes tenemos la responsabilidad? Todos. Señor, lo que pasa es que el hermano Abraham no oró por mí. Y luego, ¿quién tiene que orar por usted? Pues yo. Oiga, hermano, lo que pasa es que no me fueron a visitar, por eso ya no fui a la iglesia. Ah, o sea, usted iba para que vinieran a visitarlo. No. O sea, ¿quién quiere que lo visite? ¿El hombre o el Señor? Él dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Llama. ¿Cuántas veces el Señor nos ha salvado, nos ha dado su bendición? Y siempre queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos las obligaciones de Dios. No queremos, dice la Biblia, no dejen de congregarse como lo hacen algunos. Mire, todos sabíamos que hoy a las 11 iba a empezar el servicio de la escuelita dominical. ¿Cuántos éramos a las 11, hermano Braulio? 2. El sábado pasado tenemos servicio los sábados. ¿Usted sabía que tenemos servicio los sábados? Tenemos servicio los sábados. Hermanito Hilario, ¿cuántos éramos este sábado? 3. Éramos 2 hasta que llegó el hermanito Braulio. Igual. Martes de oración. Y ustedes son testigos. Hermanos, hermanas, ¿cuántos son hombres de oración, mujeres de oración? Amén. Y todos levantamos la mano. Pues martes de oración. ¿Cuántos son en la oración? 2. Y mire, yo sé que los hermanos lo hicieron con todo el corazón. Gracias, hermanita. El miércoles fue mi cumpleaños. ¿Cuántos vinieron el miércoles, hermanita? 14. Pónganle entre 12 y 14. Porque iba a haber fiesta, iba a haber comida. O sea, sí, para la fiesta, prestos. Ah, pero para el Señor, como el Señor siempre está ahí, luego voy más tarde. No, la verdad es una bendición, hermanita. No estoy diciendo, pues, sino es un énfasis. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio, a pesar de que era por mi cumpleaños, yo dije no, y ahí están los hermanos. Prediqué del Señor, di testimonio del Señor. Cuando a la vida la vi bombao, Cristo, ra. Siempre el Señor. ¿Por qué? Porque dice Romanos que quien le da importancia a un día, le da importancia a ese día para el Señor. No volvernos religiosos. No justificarnos nosotros. El único que nos puede justificar es el Señor. Oiga, hermano, no, lo que pasa es que no llegué temprano porque la carretera. Mire, yo cuando me convertí al cristianismo, está mi hermano, bueno, mi papá. ¿A qué hora me iba a la iglesia, hermano? Desde las 5 de la mañana me iba a la iglesia, porque yo sabía que había tráfico a las 7 de la mañana. O sea, yo no quiero el tráfico. Yo me iba a las 7 y ni llaves tenía de la iglesia, y me quedaba yo fuera ahí, hermano, ahí en la entrada, esperando a que llegaran. Porque yo decía, ahí ya tenía la convicción del Señor, para que vea nomás la diferencia. No, porque ya tengo que estar ahí. Mire, vamos a Apocalipsis, nomás para que vea qué tremendo es el Señor. Y esto ya no lo anoté porque por ahí estuvimos haciendo unas cositas. Apocalipsis y vamos a ir al capítulo número 3. Versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Es algo que todo mundo no sabemos, pero cómo nos cuesta trabajo para aplicarlo. Dice el Señor: yo conozco tus obras, sé muy bien lo que haces, Diego. Ahí donde nadie te ve, Diego, yo sé lo que haces cuando no hay servicio. Yo sé lo que piensas cuando está el servicio.
Yo sé lo que haces cuando se acaba el servicio. Yo sé cómo piensas de los hermanos. Yo sé qué piensas de los que predican la palabra. Yo sé qué piensas de las demás iglesias. Yo te conozco. Y dice que ni eres frío ni caliente. La mayoría de veces relacionamos este versículo con los que están en el mundo y con los que están un pie en el mundo, un pie aquí. Pero este versículo es para el religioso. ¿Por qué? Porque aquel que está en el Señor pero no se desafana de las cosas del mundo, religioso. El que está en el Señor pero nada más viene, en vez de edificar, a quemar, en vez de edificar, a destruir, en vez de fortalecer y crecer espiritualmente, a hacer menos, a pisotear a los hermanos, a la misma familia. Religioso, no a la religiosidad. Ya basta de la religiosidad. Mire, y lo decía la hermana Hermela el día de hoy en la mañana: hermano, si ahorita viene el Señor, la verdad, estamos sinceros, ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de venir un martes y decimos, no, es que tengo mucho trabajo? ¿Cuándo se va a acabar el trabajo? Es que tengo mucho que hacer. ¿Cuándo se va a acabar el que hacer? Bueno, ok, no puede venir porque está lejos, ¿no? Vive hasta allá, bien lejos. Ok, lea la Biblia en la semana, hermano, hermana. Sí, hermano, lo voy a leer. Gloria a Dios. Y luego llega el fin de semana, preguntamos de la Biblia y a veces no sabemos. Bueno, pues ¿qué no leemos la Biblia? Mire, si leyéramos la Biblia, la escritura, 10 minutos diario, 10 minutos diario, así, hermanos, pero con lujo de detalle. ¿Cuántos de aquí tienen más de 3 años en el Señor? Hermanos, hermanas, ya es para que estuviéramos como servidores y más. A lo mejor con un grupo de evangelismo, con un grupo de mujeres, las que son mujeres, ya con más claridad en cuanto a las cosas de la palabra de Dios. En los hombres predicando la palabra del Señor, sirviendo en una iglesia, ministrando familias, yendo a visitar a los enfermos a las cárceles. Mire, hace un mes dijimos, vamos a hacer un grupo de evangelización para irnos a evangelizar a las calles. ¿Cuántos les gusta evangelizar? Igual como 8 o 9 hermanos. De esos 9 hermanos, aquí está la hermanita Hermila. Los demás ya no supe qué pasó con ellos. Ya no supe qué pasó con ellos. Por ahí una llamada y no contestaban. Ahora nomás, mire, realmente, si fuésemos religiosos, usted viene el domingo y encuentra la iglesia cerrada. Está cerrada. Sigue viniendo y la sigue encontrando cerrada. Y después se entera con que la iglesia del cuerpo de Cristo en México, aquí en Viaducto, se cerró la obra. ¿Qué pensaríamos? Maita Mirna. Ya no hubo interés. Bueno, pues ya ni modo, otra obra más. Me puedo congregar en otra iglesia. Ya no le damos la importancia a lo que es el evangelio realmente. En vez de que haya cada vez más iglesias, mire, yo los veo a cada uno de los hermanos que están aquí y yo los veo como encargados de una iglesia ahí donde viven. A las hermanitas ministrando a las más jóvenes, porque las más jóvenes necesitan consejería, no necesitan consejos. ¿Pero qué hacemos? Tenemos que hacer la religiosidad a un lado, dejar de pensar en el yo y pensar más. Dice Pablo en Gálatas: amaos a los demás como a vosotros mismos. Es el segundo mandamiento. Ama a tu hermano como a ti mismo, ¿no? Y dice, en ese mandamiento se cumple toda la ley. Porque ¿a poco usted se roba a sí mismo? ¿Usted se roba? ¿Usted alguna vez ha dicho o se critica a sí mismo para mal? ¿O sus críticas para sí mismo son para bien? Siempre son para bien. ¿Cuántas veces nos damos un golpe en la cara? ¿Cuándo nos dañamos? ¿Cuándo nos andamos pisoteando el pie? ¿Cuándo nos dejamos sin comer? ¿Cuándo nos olvidamos de vestirnos o no nos bañamos? ¿Cuándo?
Pues así como nos preocupamos por el yo, preocuparnos por el hermano o la hermana, porque somos parte del mismo cuerpo. Esa es la intimidad, la relación con Dios. ¿Por qué cree que Dios utilizó a Jesús y no a los sumos sacerdotes? Porque ellos leían y les gustaba orar en las calles en voz alta. Y se ponían sus filactenias, esas acá o acá. ¿Dónde se las puse? Mientras más grandes mejor. Y decían la ley, así. Pero Jesús puso un claro ejemplo de un religioso. Mire, era un hombre minusválido y se cayó y se lastimó. Pasó un fariseo, ni lo vio, o si lo vio ni caso le hizo. Pasó un levita, como que tampoco ni lo vio. Pasó un sacerdote, nada. Y después pasa un samaritano, alguien que no conocía de la palabra de Dios, y lo levanta, lo restaura y lo invita, le cura sus heridas y lo pone en un lecho a dormir. Y lo mejor de todo, le dice, ¿sabes? Le dice al dueño de la posada: todo lo que consuma, ponlo a mi cuenta, que cuando yo venga, yo lo pagaré. Mire, acompáñenme Juan, Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, en su capítulo número 5. Y vamos a leer del 1 al 9. Esta historia la verdad me impacta. Yo no sé usted, la verdad usted, si ahorita está usted creyendo con fe que el Señor le está hablando. Yo no sé si usted está sintiendo algo dentro de su interior. Yo puedo sentir que el Señor me dice: ya basta, Diego, ya basta. Mire, hace 15 días prediqué. ¿Se acuerdan de qué prediqué hace 15 días? ¿Cuántos estuvieron aquí hace 15 días? Amén, una, gloria a Dios. Una hermana estuvo. ¿Se acuerda, hermanita, que prediqué hace 15 días? Hace 15 días prediqué acerca de despierta iglesia, de velad y orad. ¿Se acuerdan? ¿Se acordó? Que les decía, que el Señor me decía flojo. Eso lo prediqué hace 15 días. Ahora, en esta semana, pregúntenme cuántos días estuve velando. Esta semana, porque la primera semana dije: no, sí, esta semana me paro. Y me paraba y velaba. Esta semana no fueron todos los días. Por ahí fallé en 2-3 días. Y leía esta parte escritural. Ya tiene tiempo que la leí. Y el Señor me tocaba, porque es un cojo que está en un lago. Y el lago se llama Betesda. ¿Sí se llama así el lago? Betesda o Bethesda. Betesda, sí, Betesda. Y dice en el nombre de Jesús así. Y mire, vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Y imagine que usted es el cojo que está ahí. Y realmente nosotros estábamos cojos, no sabíamos cómo caminar en el mundo, no sabíamos cómo ver. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nada más, simplemente con ese versículo, ya Jesús sabía a qué iba a subir a Jerusalén. Ahora, nomás póngale. Y después aconteció de estas cosas, Jesús vino a la iglesia de Viaducto. Jesús está aquí. Jesús está aquí. No lo vemos, pero lo sentimos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok. Y hay en la iglesia de Viaducto un altar
un altar con unos instrumentos. En esos yacía una multitud. Nada más vea qué hermoso. Hermoso, hermano. Sí, porque el Señor fue a hacer su obra. De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Santo, aleluya. Parece que está describiendo la iglesia de Viaducto, hermanos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Sabe por qué esperaban el movimiento del agua? Porque dice la escritura que un ángel bajaba a cierta hora del día y quien se metía se sanaba. ¿Cuántos quisiéramos ver eso en nuestra vida? Y dice, porque ahí está la respuesta, versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, que el cojo empezaba a caminar, el sordo empezaba a oír, el ciego empezaba a ver. Si usted ha venido, porque muchas veces andamos ahí cojeando espiritualmente, ya no la veo seguir, ya, Señor, aleluya, sí, Señor, venimos. Y dice, y ahí había un hombre o una mujer, ponga ahí su nombre, y ahí estaba Diego, ¿no? Ahí estaba Diego, que hacía, tengo 22 años, que hacía 22 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, oiga, nada más, no, yo no sé, la verdad, en serio, alabado sea el Señor. Cuando Jesús lo vio y supo que ya había mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sana? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió Diego. Aleluya. ¿Por qué Diego? Porque Diego estuvo enfermo. Diego estuvo enfermo, padeció, andaba cojo porque no sabía cómo caminar en el mundo, andaba ciego porque no sabía para dónde iba, y andaba sordo porque no escuchaba el consejo que le daban. Y nada más, qué tremendo. Le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, cuando yo voy a tu altar, quisiera a veces la bendición, Señor, pero no veo respuesta. Quiero que se sane quiero sanarme, Señor, y no encuentro respuesta. Quiero que mi hermano se convierta, quiero que mi mamá conozca del evangelio, y no conocen, Señor. Parece que estoy peor. Nomás vea, ¿quieres ser sano? Señor, cuando quiero ir al estanque a sanarme, se me adelantan, Señor. Se me adelantan. No puedo, Señor. Y otro se me adelanta, Señor. Y dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Eso es para exaltar el nombre del Señor, hermano, hermana. Yo no sé, la verdad. Levántate, toma tu lecho y anda. Anda. Pero ya estamos curados, a veces ni nos levantamos. Queremos que alguien nos meta. Ya Jesús nos está diciendo: ¿quieres ser sano? Sí. Levántate. Deja de ser religioso o religiosa. Conóceme a mí. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y el día de reposo aquel día.
Mire, del 100% de los cristianos, o los que nos decimos ser cristianos, le aseguro que son 3%, 4% los que predican, los que viven, perdón, lo que les predican. Yo les he dicho, no una, ni dos, ni tres, conozcamos a quien nos predica, conozcamos a quien nos predica. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y nos han predicando? Está mal guardar rencor, y a veces el pastor es el primero que por ahí anda hasta hablando mal del hermano o la hermana. No guardes amargura en tu corazón, nos predican, y a veces el pastor por ahí no quiere ver a fulano o sultanita porque ya tiene rencor en su corazón. Conozcamos a quien nos predica. Dejemos de ser religiosos. Porque ¿qué cree que le va a pasar al religioso? ¿Qué cree? Señor, en tu nombre iba a la iglesia de Viaducto. En tu nombre, Señor, yo cantaba en la alabanza y tocaba el bajo. Señor, yo predicaba, yo echaba demonios en tu nombre, Señor. ¿Y tú quién eres? Soy yo, Señor, Diego, el que estaba ahí. ¿No te acuerdas de mí? Y yo alabaré, 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 alabaré. Yo les predicaba a mis hermanos, Señor. Yo estaba allá en la iglesia y así, 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 así. No te conozco. Señor, en serio, yo hacía esto, lo otro, lo otro. No, no te conozco. No te conozco. ¿Por qué, Señor? ¿Sabe por qué nos conoce el Señor? No, así nosotros sabemos cómo conoceréis. Ajá. Dice 2 de Corintios que Él conoce a quienes le aman. Oye, Señor, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque has abandonado tu primer amor. Ya no hacías las cosas que al principio, porque cuando te convertiste querías ir y evangelizar, querías aprender a tocar la guitarra, querías cantar, querías predicar. ¿Qué pasó después? ¿Te me desagüitaste? Sí, Señor, yo me iba a los grupos de evangelismo. Y luego, pero te ibas y al lado iba la hermana que te caía mal y andabas hablando mal de ella. Vamos a ponernos de pie. Ya muchas veces no sé. Bueno, sí sé. El Señor va a mostrar a cada uno de nosotros nuestra obra. Y yo les he dicho, no me interesa una iglesia grande, sino una iglesia consagrada, única, genuina, con el Espíritu del Señor. Que se vea que somos hermanos, que se vea que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No que finjamos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso no sirve de nada. Tarde que temprano se da a notar quienes están por religión y quienes están por convicción. Tarde que temprano. ¿Usted se quiere ir con el Señor? Ya no escuché tantos amenes. ¿Se quiere ir con el Señor? Dejemos a un lado la religión y tengamos esa relación con el Señor. ¿Cómo, hermano? Orando, hablándonos entre los hermanos. Oiga, hermano, si me pone a mí a marcarle a todos los hermanos de la iglesia y de la radio, ¿cuándo vamos a arreglar las cosas para casa, limpieza de la iglesia? Si me pone a mí a evangelizar todo México, ¿cuándo voy a terminar? Todos somos parte del cuerpo, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos quite ese espíritu de religiosidad, tanto a nosotros
como a todos los hermanos que se congregan aquí, primeramente, porque esta es nuestra casa, y a las iglesias hermanas, la iglesia de Tláhuac, la iglesia de Iztapalapa, la célula de Xochimilco, a las otras iglesias, otras denominaciones. Si su Dios es Jesús, hacer a un lado la religiosidad.